¿Y qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de que Dios es un Dios de pactos. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pactos? Pero yo quiero que nosotros definamos según el diccionario qué es la palabra pacto para poder comenzar esta palabra. Y dice que pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Entonces vuelvo a repetir, pacto significa acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hablamos de que Dios hace pacto con nosotros, estamos hablando de que Dios promete que Él va a cumplir su parte. ¿Cuántos dicen amén? Pero asumimos, la palabra nos dice que el pacto no es solamente entre uno, sino entre dos, que se ponen de acuerdo. Entonces, si Dios está diciendo que Él está de acuerdo en pactar con nosotros, Él se pone de acuerdo para cumplir las condiciones de nosotros, también Él espera que nosotros, ¿qué? Que nosotros cumplamos nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esta noche vamos a titular esta palabra: Dios pacta con los humildes. Diga conmigo, Dios pacta con los humildes. Diga conmigo, Dios hace acuerdo con los mansos y con los humildes. Amén. Parece que tenemos fallas técnicas en estos momentos. ¿No hay sonido? ¿Estamos bien? Bueno, gloria a Dios. Estamos maravillosamente. Una falsa alarma. Bueno, seguimos entonces. Entonces decíamos que hoy vamos a hablar de que Dios es un Dios de pactos y Él hace pacto ¿con quiénes? Pastora, ¿con quién hace pacto Dios? Con los humildes. Gloria a Dios. Y la semana pasada veíamos que la palabra humilde significa una persona que se humilla, una persona que reconoce al otro como mayor. ¿Cuántos dicen amén? Que humilde es aquella persona que reconoce que sin Dios nada puede conseguir. Hello. Decíamos también que humilde es la persona que reconoce que todo lo que tiene, todo lo que ha conseguido y que todo lo bueno provienen ¿de quién? De Dios. Una persona humilde es la que reconoce sus carencias. Una persona humilde es aquella que reconoce sus faltas. Una persona humilde es la que reconoce que Dios es más grande, que Dios es mayor. Amén. Entonces decíamos que Dios hace pacto ¿con quién? Con los humildes. Para esto quiero invitarlos que abramos rápidamente Santiago capítulo número 4 y vamos a leerlo el verso 6. Santiago 4 verso 6 en la Reina Valera dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Diga conmigo, Dios da gracia. Pastor, pero estamos hablando de pacto. Pero ¿qué es un pacto si no es un compromiso de Dios de dar ayuda, de dar gracia, de dar favor? ¿A quién? Al humilde. Podemos decir lo contrario. Dios, dice la palabra, resiste al soberbio, al orgulloso, al altivo. Y esa palabra resistir viene de la palabra resistencia, que significa no lo soporta, no le da su favor, no hace pacto con los soberbios. Diga conmigo, Dios no se pone de acuerdo con los soberbios. Pastor, ¿dónde dice eso? La palabra de Dios dice en Proverbios que andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios quiere que yo haga pacto con Él. Ahora, si la palabra nos está diciendo que Dios es un Dios de pactos, pero que Él pacta con los humildes, que Él a los humildes les da gracia, entonces si decimos que el pacto es un acuerdo entre ambas partes donde van a cumplir ciertas cosas, podemos decir que para yo poder estar bajo pacto con Dios tengo que ser humilde. No. Vamos por este lado, acá donde está la multitud de verde. ¿Cuánto alaban al Señor?
Entonces vamos a decir lo siguiente: Dios nos va a enseñar a través de la palabra hoy que Dios no tiene ningún problema en bendecir al humilde. Pastor, eso es prosperidad. Bueno, vamos nosotros rápidamente a Mateo capítulo número 5, al monte de las bienaventuranzas, donde Jesús dice, la primera bienaventuranza que Jesús dice es: bienaventurados los mansos, que es otro sinónimo de humilde, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Diga conmigo: los humildes tendrán la tierra por heredad. ¿Y qué significa eso? Que Dios está haciendo un pacto de que si tú y yo somos mansos, de que si tú y yo agachamos la cabeza, de que si tú y yo somos mansos y humildes, Él no tiene ningún problema en entregarnos la tierra por heredad. ¿Cuántos dicen amén? Y la tierra significa nuestra casa, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra salud. Dios no tiene ningún problema en cumplir la parte de su pacto. Ahora, Dios demanda que nosotros cumplamos nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte, pastor? Ser humildes de corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, y según esto, lo que el Señor nos acaba de hablar, vamos a 2 Crónicas 7 y vamos a ver un rey que llegó a hacer pacto con Dios. Desde el momento en que su padre lo llamó y le entregó esa responsabilidad, lo primero que hizo este rey, siendo muy joven, muy pelado, muy pollo, muy bisoño, muy chico, no fue comprarse un carro último modelo. ¿Cuántos creen que Salomón podía haberlo hecho? No fue salir a conseguirse novia, o esposa. ¿Cuántos saben que él lo podía haber hecho? No dice la palabra que Salomón lo primero que salió cuando recibió semejante bendición, semejante herencia, fue ir a pasar por encima de los demás. No, la palabra nos enseña, y hoy vamos a ver, que cuando Salomón recibió semejante responsabilidad, el primer acto de Salomón fue un acto de humildad. ¿Por qué de humildad? Porque como rey, teniendo todo el poder para hacer lo que quisiera, lo primero que hizo fue consultar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ahí vemos ya cómo este hombre comenzó su reinado en humildad. Por eso los invito entonces a que abramos nuestras Biblias en 2 Crónicas 7 y vamos a leerlo desde el verso número 11. 2 Crónicas 7, verso 11. Ahí los que están en el chat pueden apuntar, por favor, para compartir esta palabra. Entonces el título lo dice muy claramente: pacto de Dios con Salomón. Pero vamos a ver por qué Dios pactó con Salomón, por qué Dios se puso de acuerdo y por qué Dios prosperó a Salomón, que lo volvió el hombre más rico y poderoso de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso número 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Entonces ahí podemos ver la primera parte de por qué Dios pactó con Salomón. El primer encargo que David le hace a su hijo Salomón, cuando David estaba muriendo, le dijo: Salomón, necesito que tú construyas la casa de Jehová. Escúcheme bien, lo primero que David le encomendó a Salomón fue que construyera la casa de Jehová, la casa que él no le pudo construir a Jehová. Y la palabra testifica que efectivamente Salomón, cuando su padre murió, lo primero que construyó fue la casa de Jehová. Por eso dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Diga conmigo: la casa del rey. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que en el momento que Salomón entró en humildad a obedecer el mandamiento de su padre, que era el compromiso de construirle primero la casa del Señor,
¿Qué es lo que nos está hablando la palabra? Lo que Jesús le dijo a sus discípulos: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y cuando ustedes hagan esto van a entrar en pacto conmigo, y por eso todo les será añadido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que como Salomón fue humilde, fue obediente, construyó la casa del Señor. Adivine qué hizo el Señor: le construyó la de Salomón. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí está la humildad. ¿Por qué la humildad, pastor? Porque Salomón, con todo su poder, ya estando muerto el papá, él hubiera podido decir: qué casa de Dios ni qué nada, voy a dedicarme a construir palacios, voy a hacer primero lo mío, como muchos de nosotros hijos de Dios hoy en día vivimos. ¿Qué cuento de servir a Dios? ¿Qué cuento de darle la prioridad a Dios? Primero mi casa, primero mis hijos, primero mi matrimonio, primero mi esposo, primero mi coche, primero mi casa. Y si de pronto me queda algo, y si de pronto me alcanza, entonces pensamos en la casa de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire la diferencia de un hombre que está en humildad a una persona soberbia. Ese cristiano que siempre está diciendo: primero lo mío y de último lo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos de esos hay aquí que siempre están: pastor, cuando yo termine, pastor, primero lo mío, pastor, es que mi trabajo, pastor, es que mi familia, pastor, es que estoy enfermo? ¿Cuántos alaban al Señor? Y siempre están esperando a que primero Dios les provea, a que primero Dios se humille y que Dios sea el que agache la cabeza para entonces ellos hacer algo para Dios. Déjame decirte que Juan el Bautista nos enseñó una palabra muy poderosa, que yo creo que fue de las más poderosas que él dijo, y fue: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Ahí está la humildad. Salomón hubiese podido decir: mi papá ya no está vivo, yo no tengo por qué hacer lo que él dice, yo voy a ser un rey diferente, yo voy a construir piscinas, yo voy a construir edificios. No, la palabra dice que Salomón se humilló y construyó el templo de la casa de Jehová, y por eso Jehová le construyó su casa. Porque mire lo que dice la palabra: terminó pues Salomón la casa de Jehová como su papá se lo mandó. O sea, fue humilde, se sometió. ¿Cuántos están dispuestos a someterse? ¿De verdad estamos construyendo primero la casa del Señor? ¿De verdad vivimos dándole primero a Dios lo mejor? Hello. ¿O siempre le damos las obras? Y la casa del rey. Y mire lo que dice la palabra: y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, fue que prosperado. Subraya esa palabra. ¿Cómo fue Salomón? Prosperado. Y ahí sí podemos hablar de prosperidad, porque es que la prosperidad que se habla hoy en día es: yo pido y Dios hace lo que yo quiera. La prosperidad que el pueblo desea hoy es que Dios me dé todo a mí sin yo tener compromiso ni pacto con Dios. La prosperidad que el pueblo de hoy en día anhela es una prosperidad izquierdista, socialista espiritual, de que esperamos que Dios nos dé todo gratis y nosotros no le damos nada a Dios. Hello, ¿habrá esos socialistas aquí espirituales que quieren todo gratis, que Dios le dé todo y que Dios haga todo lo que ellos quieran, y que quieren que Dios les conceda todos los deseos de su corazón, pero nosotros no estamos dispuestos a humillarnos para primero hacer lo que Dios quiera? ¿Cuántos alaban al Señor? La palabra de Dios dice que Jesús se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y como Él se humilló a sí mismo, entonces Dios le dio ¿un qué? Un nombre. ¿Y qué nombre le dio? Un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla y toda lengua confiese y toda rodilla se doble que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Pero ¿qué hizo primero Jesús? Se humilló.
Y ese es el problema, mis amados hermanos. Todos anhelamos vivir en pacto con Dios. Todos anhelamos que Dios pelee nuestras batallas. Todos anhelamos que Dios nos sane, que Dios nos liberte, que Dios trabaje con nuestros hijos. Todos anhelamos la gloria de Dios en esta tierra, pero pocos están dispuestos a hacer su parte, que es ser humildes, a obedecer a Dios, a someterse a Dios, a darle la prioridad a Dios. Pastor, ¿dónde dice eso? Vamos a Apocalipsis, cuando Dios va a las iglesias y les habla a las iglesias y dice que hay una iglesia que era muy trabajadora, diga conmigo, muy trabajadora. Y ellos creían que estaban bien porque trabajaban mucho. Y el ángel le dice, dile a la iglesia que tengo algo contra ellos. Sé que trabajas mucho, que eres muy esforzado y que tienes a los falsos profetas y a los falsos apóstoles, los tienes apartados, pero tengo algo contra ti. Y uno dirá, pero ¿cómo así si esa iglesia trabajaba mucho? ¿Y sabe qué le dice el Señor? Que has dejado tu primer amor. O sea, no eran humildes, eran orgullosos. ¿Cuántos estamos aquí? Dios estaba en segundo plano. Hello. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios a través de la palabra que estamos leyendo de Segunda de Crónicas? Dios quiere hacer pacto con nosotros, pero Él nos demanda que seamos humildes, que seamos mansos. Y mansedad o humildad es, mansedumbre, humildad, gloria a Dios, es reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos los que debemos someternos a Dios. Y ahí es donde chocamos, porque el pueblo hoy en día no se quiere someter a ninguna autoridad, ni siquiera a la de Dios. Hello. La palabra de Dios dice que Jesús, en un momento de crisis allá en Getsemaní, la noche anterior o la noche de ser entregado, estaba tan quebrantado que en su humanidad le pidió al Señor que pasara esa copa. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que fue tan humilde que a pesar de que le pidió que pasara esa copa, le dijo, Señor, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí entró en pacto. Ahí entró en pacto. Mire, la gente dice que Jesús, y la palabra dice que Jesús venció a Satanás y a los principados en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y yo digo que no. Yo digo que Jesús venció en Getsemaní cuando tomó la decisión de humillarse y no hacer su voluntad, sino la del Padre, que era ir a la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que eso es lo que nos falta a todos nosotros hoy en día. Agacharle la cabeza a Dios, entender que si hoy estamos aquí, si hoy estamos y si fuimos escogidos y si hemos sido guardados, ya no es para que vivamos para nosotros mismos, sino para que entremos en pacto con Dios y ya no hagamos nuestra voluntad ni vivamos para nuestros propios planes, sino para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Entonces volvamos ahí a Segunda de Crónicas 7 y estábamos en el verso número 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Porque cuando usted le da la prioridad a Dios, cuando usted es humilde y usted primero cumple lo de Dios, hace lo de Dios, Dios no tiene ningún problema en bendecirle su casa, en bendecirle su familia, en bendecirle. Me gusta cuando Jesús, dice la palabra que bajó con María y con José, bajaron a las fiestas, y cuando José y María se devolvieron, dice la palabra que llevaban camino y medio de vuelta para casa y se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Jesús era muy niño y ellos se devuelven otra vez y Jesús estaba en el templo sentado enseñándole la palabra a los sacerdotes. María viene muy ofuscada y le reclama a Jesús diciéndole: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús tan tremenda? Le dijo: Madre, porque en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Sabe qué estableció ahí Jesús? De que él tenía que menguar
para que el reino de los cielos se crezca. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo mismo debemos hacer nosotros. Ya entender que nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que debemos ser lo suficientemente humildes de reconocer que si fuimos salvados fue con un propósito, y el propósito se llama la extensión del reino de Dios. Y el que no entienda eso es soberbio, es orgulloso, es prepotente. ¿Cuántos dicen amén? Y como dice la palabra, Dios a los soberbios los resiste, pero a los humildes les da gracia. ¿Cuántos dicen amén? Así que dice la palabra que todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Somos prosperados, somos bendecidos cuando nosotros nos humillamos, cuando agachamos la cabeza, cuando menguamos, cuando decimos: Señor, yo quisiera esto, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando yo acepto lo que Dios me envía, cuando yo acepto el propósito de Dios, cuando yo entiendo que ya no vivo para mí sino para Dios, ahí es cuando somos realmente bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Verso número 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche. Diga conmigo: apareció Jehová a Salomón. ¿A quién resiste Dios? A los soberbios, a los orgullosos, a los que quieren hacer su propia voluntad. ¿Sí o no? A los que no se someten a Dios. Pero ¿a quién Dios se le manifiesta? A los humildes. Mire, ahí está la respuesta. Dice la palabra que se le apareció Jehová a Salomón. ¿A cuántos les gustaría que Dios se le manifestara en su vida? Y todo lo que eso significa. Pues hermano, tenemos que ser humildes. Por eso dice: se le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Diga conmigo: Dios oye la oración de los humildes, pero a los soberbios no los escucha. Hay una palabra que no sé si está en Proverbios o no sé en dónde está, pero dice que él aborrece el clamor de los impíos. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios está diciendo que cuando yo agacho la cabeza, cuando soy manso y humilde, Él va a escuchar mi oración. Pastor, ¿esto me está diciendo que hay oraciones que no me escuchan? Claro que está diciendo que por eso muchos pedimos y no recibimos. Porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Dice Santiago: ¿cómo así? El orgulloso solamente pide para él. El soberbio solamente pide para sus deleites, pero el que está humillado lo que pide es conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice esa palabra: no digas mañana viajaremos, mañana compraremos, mañana haremos este negocio. Si Dios quiere. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces dice que Dios le dijo a Salomón, en pocas palabras, lo que Dios estaba haciendo era estableciendo un pacto con Salomón. Por la humildad de Salomón de haberle hecho primero su casa a él, Dios le dijo: voy a escuchar tu oración. Salomón, por cuanto no me pediste riqueza. Ustedes se acuerdan que la primera vez que Dios habla con Salomón, Salomón fue tan humilde que en vez de pedirle la cabeza a sus enemigos, en vez de pedirle Mercedes-Benz, en vez de pedirle 1000 mujeres, esposas y 700 concubinas, o al revés, lo que Salomón le pidió fue que le diera sabiduría para poder gobernar a su pueblo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos entendiendo que Salomón pidió primero para el reino de los cielos? Por eso Dios le dijo: yo entro en pacto contigo, Salomón, y cuando yo estoy en pacto con uno de mis hijos por su humildad, siempre voy a escuchar su oración. Pastor, Dios a mí no me oye. ¿Y usted se está humillando? ¿O somos rebeldongos?
o somos dos bien rebeldes y por eso Dios no puede escuchar nuestra oración. Pero ¿qué más le dijo Dios acerca del pacto que hacía con él por causa de su humildad? Que como dije antes, no pidió la cabeza de sus enemigos ni pidió riquezas para él, sino que pidió para su pueblo. Eso se llama humildad. Pues Dios le dijo: he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Diga conmigo: he elegido para mí este lugar. ¿Usted sabe qué es lo que Dios diga? Que Él ha elegido tu casa para morar ahí. ¡Wow! Dios resiste a los soberbios. O sea, en la casa del soberbio Dios no entra. Hello. Pastor, Dios está a todo lado. ¿Y entonces por qué dice en Apocalipsis que aquí que Jesús está a la puerta y está llamando a la puerta, y el que le abra, él entrará y cenará con él? ¿Quiénes son los que le abren? Los humildes. Los soberbios no le abren la puerta y dejan a Jesús afuera de la casa, fuera del matrimonio, fuera del negocio, fuera de su salud, fuera de su ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Dios está diciendo aquí que cuando yo soy humilde, su pacto consiste no solamente en que escucha mi oración, sino en que me elige a mí, elige a mi familia. ¿Cuántos estamos aquí? Elige mi matrimonio para gobernar. Hello. Pero ¿qué más consiste ese pacto que Dios le prometió a Salomón? Verso número 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y presta atención, a mí me encantan esos predicadores que dicen que Dios no hace nada malo. Que cómo se le ocurre un pastor decir: si Dios es amor, Dios no hace nada malo ni manda nada malo, y que los juicios y que las cosas, los terremotos y estas cosas no son de Dios. Pero aquí la Biblia que yo estoy leyendo dice que Dios mismo le está diciendo a Salomón que él cierra los cielos para que no haya lluvia. Y la lluvia es símbolo de bendición. Dios está diciendo que no hay ningún diablo, porque a todas le echamos la culpa al diablo. Más bien lo que Dios está diciendo es: a los soberbios yo les cierro el cielo. No. Ese cuentico de Satanás es un cuento muy trillado. Está le echando la culpa a los demonios y a Satanás de nuestra propia soberbia. La palabra de Dios dice que Satanás no puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Y si Satanás nos toca, es porque Dios mismo lo está permitiendo para que trate nuestra soberbia, para que trate nuestra altivez. Miremos el caso de Job. Job se creía muy íntegro. Job se creía tan bueno que Job discutió con Dios. Y cuando Job levanta su voz contra Dios, Dios le dice: cíñete como varón y te voy a enseñar. Y Dios tuvo que poner a Job en su lugar y enseñarle que él no era nadie. ¿Qué estaba trabajando Dios en Job? Su orgullo de creerse súper bueno. Hello, ¿cuántos estamos aquí? Dios le estaba diciendo a Salomón, reconociendo que Él es el que abre puertas y cierra puertas. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que hace que llueva o no llueva. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra. La langosta que consuma la tierra es sinónimo ¿de qué? De hambre. ¿Quién es el que manda hambre a la tierra? ¡Ay, Satanás! Un Belcebú. No, cuando la gente es soberbia y orgullosa y dejan afuera a Dios y no leen la puerta de su corazón, entonces Dios mismo manda la langosta, mi amado hermano. Hello. Vamos a ver por qué Dios le está diciendo esto a Salomón. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare COVID-19 a mi pueblo. ¿Quién es el que manda las pestes? No, pastor, la NASA. No, por a un chino que comió un murciélago. Fue el que nos lo mandó.
Nuestra soberbia y nuestro orgullo es lo que ha hecho que todas esas enfermedades y todas esas maldiciones estén cayendo sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire lo que Dios dice: y si mandare a la langosta y si enviare pestilencia a mi pueblo, pero si se humillare mi pueblo, Dios está diciendo, han venido cosas duras, vendrán cosas peores, dice la Biblia, pero si mi pueblo se humilla. O sea, Dios no ha cerrado la puerta. Dios está diciéndole a las naciones: yo soy el que estoy trayendo todos los juicios, pero si el pueblo se humilla, yo entraré en pacto con él. Porque mire lo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y hagamos un punto ahí para que determinemos algo. Dios está reconociendo que su pueblo lo invoca, pero no se humilla delante de él. Entonces dice la palabra por allá: este pueblo de labios me honra, la gente danza, la gente aplaude, la gente sirve, pero en su corazón está bien lejos de mí. No me obedecen, no se someten. ¿Cuántos estamos aquí? Dios dice que el problema no era que su pueblo no lo invocara. El problema era que ese pueblo lo invocaba, pero no se humillaba. Porque hay gente que ayuna, ¿para qué? Eso ya lo aprendimos. ¿Para qué hay gente que ayuna? ¿Para qué? ¿Para someterse a Dios o para montar papa? Explico en español a los que no son de Colombia. Montar papa, dícese de aquella persona que hace algo para enorgullecerse de lo que hace, para humillar a los demás. Hay gente que ayuna 40 días cada 15 días. ¿Verdad? Hay gente tan brava que ayuna 40 días cada 15 días. Y el mes apenas tiene 30, oiga, qué cosa tan tremenda. Ayunan para competir con los demás y hacen los demás santos. Dios está diciendo: yo necesito que el pueblo se humille de verdad, de corazón. No ese show que hace la gente aquí de llorar y de patalear, y que cuando el salmista dice tome posición y arrodille, qué ridiculez. Me fastidia cuando la gente hace eso, porque uno por hipocresía, uno viene y se arrodilla, pero su corazón está bien orgulloso y está bien altivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo vamos a dejar tanta apariencia, tanta máscara? Hello. Dios reconoció que su pueblo le invocaba, pero no se humillaba. Y Dios está diciendo lo mismo con las naciones hoy en día. Cuando salió el COVID-19, todo el mundo invocó a Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan los presidentes de todas las naciones y la policía y todo el mundo doblando rodillas cuando el COVID apenas estaba arrancando? ¿Y qué pasó después? Nada. Nadie cambió, nadie se transformó, nadie se humilló verdaderamente. La gente siguió su propio camino. Por eso Jesús dice, Dios dice a través de su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí está la verdadera humillación que produce pacto. Dios no hace pacto con el que llora. Dios no hace pacto porque usted se tira aquí, convulsiones como un helicóptero, ni eche babasa. Dios no hace pacto porque usted se vista con corbata y con falda larga, o porque no se pinte el pelo, o porque no se ponga arete. Dios hace pacto con el que se arrepiente de verdad. Y la palabra arrepentimiento, o como dice aquí, convirtiendo en sus malos caminos, significa dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Cuántos saben que nosotros somos buenos para pedirle perdón a Dios cuando nos equivocamos? Y ya nos hemos vuelto como los católicos apostólicos y marranos. ¿Y cómo era, pastor? ¿Cuántos saben que en el catolicismo nos enseñaron que el que reza peca y empata? Entonces ya nos volvimos así.
Andamos por el mundo fallándole a Dios y sencillamente, Señor, perdóname. Y como tú has dicho que 70 veces 7 me tienes que perdonar, entonces siempre me tienes que perdonar, pero nunca cambiamos. Y nos la pasamos todos los días pidiendo perdón por el mismo error, pero no nos convertimos de nuestros malos caminos. Entonces Dios dice, hay mucha gente que lleva 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 años en el Evangelio y no viven en pacto. No viven en prosperidad, y no hablo de plata, hablo de bendición de Dios. ¿Y por qué no se les ve la bendición de Dios? No se les ve el gozo, no se les ve la gloria de Dios, porque como dice la palabra aquí, porque no se han convertido realmente en sus malos caminos. Humillarse no tiene que ver con hacer shows ni llorar lágrimas de cocodrilo. Hay un dicho en Colombia muy hermoso que dice que no creo ni en cojera de perro ni en lágrimas de mujer. ¿Cuántos dicen amén? Ni en riqueza de pobre. Ni en riqueza de pobre. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, uno es un experto para venir aquí a tramar a todo mundo y dárselas de muchas cosas, pero no nos convertimos de corazón. Y Dios dice, no crean que por el lloro, no crean que por venir, vean, ni siquiera crean que por venir a un culto yo voy a estar en pacto con ustedes, porque lo único que me hace estar de acuerdo con ustedes es cuando se conviertan de sus malos caminos. Eso es muy diferente, mi hermano. Por eso repito, hay gente que toda la vida ha estado en el Evangelio y como no se han convertido en sus malos caminos, se saben la Biblia al derecho y al revés, se visten con la falda hasta los tobillos, hablan en lenguas, profetizan, tienen sueños todos los días, visiones todos los días se sueñan con una hamburguesa que los persigue, pero no ven la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos adoran? Diga a la persona que tiene al lado, hay que convertirse de verdad para entrar en pacto. Hello. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Entonces mire lo que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, diga conmigo, entonces yo entraré en pacto con ellos. ¿Y cómo es el pacto? Otra vez, recordémoslo porque Él vuelve y dice, entonces yo iré de los cielos. ¡Wow! No estamos solos. Cuando somos humildes, Dios nos responde. Mire, algo que yo resalto en esta palabra de Jesús, es que Jesús nunca dijo, aprendan de mí que soy el más puro. Nunca dijo, aprendan de mí que soy el más bonito. Nunca dijo, aprendan de mí que soy el que más ayuno. Nunca dijo, aprendan de mí que no faltó a ningún sabbat. Nunca dijo, aprendan de mí que no tengo novia. ¿Sabe qué fue lo único que Jesús dijo? Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados. Wow. Cuando nosotros realmente nos humillamos, Dios no tiene ningún problema, y entonces ahí sí podemos aplicar aquella palabra que dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Pero Dios está hablando del justo, Dios está hablando del humilde. ¿Cuántos saben que el soberbio lo dejan en el suelo? Lo mira de lejos y lo sigue dejando en su problema, y lo sigue dejando en su crisis. ¿Cuántos años estuvo Israel vagando por el desierto por causa de su dura cerviz y de su rebeldía hacia Dios? ¿Cuánto? 40 años. Por soberbios, por orgullosos, por no querer humillarse de verdad. ¿Qué más dijo el Señor? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Diga conmigo, sanará nuestra tierra. ¿Cuándo es que eso va a suceder? Cuando seamos humildes, cuando agachemos la cabeza, cuando reconozcamos que apartados de Dios nada podemos hacer, cuando, al igual que el apóstol Pablo, podamos decirle, Señor,
Hoy me glorío, ya no me glorío de los títulos, ya no me glorío de que soy de la tribu de Benjamín, ya no me glorío de que soy fariseo de fariseos, ya no me glorío de que soy un aventajado alumno de Gamaliel, ya no me glorío que soy hebreo de hebreos, sino que ahora me glorío de mis debilidades, porque cuando yo soy débil, tú te haces grande y fuerte en mí. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. A una persona humilde, Dios nunca la va a dejar abandonada. Vuelvo a leer lo que dice Mateo capítulo número 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. No dice que los fuertes, no dice que los mejores estudiados, no dice que los monos o izarcos como el pastor. No, los mansos. ¿Cuántos alaban al Señor? Verso 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Wow, tremendo ese pacto, ¿no? Esa promesa de Dios, que si somos humildes, los ojos de Dios siempre van a permanecer abiertos, y diga conmigo, enfocados en nosotros. Hello. Y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahora he elegido y santificado esta casa. Diga conmigo, la humildad me mete en pacto con Dios, y cuando yo entro en pacto con Dios, Él mismo se encarga de santificarme. ¿Cuántos han intentado santificarse por sí mismos? Yo soy uno que intenté muchos años buscar la santidad de mis propias fuerzas y siempre fracasé. Siempre me quedó grande. Pero el día en que entendí que la única manera de santificarme era agachándole la cabeza a Dios y buscando el rostro de Dios, desde el día que yo comencé a buscar el rostro de Dios, Dios, la obra que comenzó en mí y en usted, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo? Cuando comenzamos a reconocer que solo no podemos, que solo Dios es poderoso para cambiar nuestras vidas. Y por eso dice, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos. Vamos a parar ahí para terminar. ¿Y si qué? Y si guardares, y si hicieses todas las cosas que yo te mando. Pregunta, ¿no es cierto que para obedecer se necesita humildad? ¿No es cierto que la carne no quiere obedecer? ¿No es cierto que nosotros por naturaleza no queremos que otro nos mande? Es más, el mundo nos está diciendo que los berracos son los que no tienen jefe. Pero Dios nos está diciendo que bienaventurados los que sirven a los demás, los que se humillan, los que agachan la cabeza. Por eso dice, todas las cosas que yo te he mandado, y guardares. Para guardar las cosas, para cumplir los mandamientos, se necesita humildad. ¿Por qué humildad? Porque el orgullo me lleva ¿a qué? A hacer lo que a mí me da la gana y no lo que Dios me pide. Mis estatutos y mis decretos. Verso 18. Entonces, diga conmigo, pacto. Yo confirmaré el trono de tu reino. Wow. Diga conmigo, yo confirmaré. ¿Cuántos saben que uno puede confirmar muchas cosas? Pero todo lo que el hombre hace y confirma es pasajero y es temporal. La palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Una cosa es que yo quiera confirmar mi propia casa, y confirmarme habla de establecer mi propia casa por los siglos de los siglos. Y otra cosa es que Dios diga, yo la confirmaré.
Una cosa es que usted como mamá trate de cuidar a su hijo, así usted tenga 90 años y su hijo tenga 60. Una cosa es que usted trate de cuidarlo, así usted sea viejita y él sea viejito. Y otra cosa es que Dios diga, yo te lo cuido. Una cosa es que usted trate de ser buena esposa y mantener su matrimonio libre de problemas. Y otra cosa es cuando Dios es el que está en el asunto. Eso es lo que está diciendo Dios. Cuando nosotros nos humillamos ante Él, entonces Él es el que confirma, Él es el que establece. La palabra confirmar significa establecer fuertemente, el que permanece. ¿Cuántos dicen amén? Como pacté con David tu padre diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, así como Dios pactó con David. ¿Cuántos saben que David fracasó? ¿Cuántos saben que David le falló a Dios? ¿Cuántos saben que David fue adúltero y fue homicida? Pero algo que David no dejó de ser fue humilde. Porque cuando le tocó arrepentirse y cuando el profeta cuando el profeta lo exhortó y le sacó a la luz su pecado, no vemos a un rey David diciendo, maten a este perro que está hablando mal de mí. Pastor, ¿y por qué hablas así tan feo? Porque aquí hay gente así, que si el pastor le dice, usted está haciendo esto, no dicen, maten a ese perro, pero con la mirada lo matan a uno. Y eso se llama soberbia. ¿Cuántos dicen amén? Que uno le dice al hermanito, pero ¿por qué haces eso? Ay, ay, ay. David era el cantante, el adorador. ¿Y sabe qué? Cuando tuvo que agachar la cabeza, la agachó. Cuando tuvo que ayunar, ayunó. Cuando tuvo que reconocer su maldad, lo aceptó. Y por eso, a pesar de su pecado, Dios hasta el día de hoy le ha cumplido a David de que siempre habrá varón sentado en el trono de David. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues lo mismo quiere hacer Dios con nosotros. Si nosotros somos humildes y somos mansos de corazón, Dios promete que, al igual que David, nuestra familia, nuestra descendencia siempre estará segura. ¿Cuántos alaban al Señor? Póngase de pie, mis amados hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado hoy, Señor. Padre, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, a reconocer, Señor, que solo no podemos, que somos nosotros los que tenemos que menguar y no tú, Señor, que somos nosotros los que tenemos que hacer tu voluntad y tú no la nuestra, Señor. Ayúdanos, porque no es fácil doblegar nuestro orgullo. No es fácil, Señor, menguar para que tú crezcas, pero hoy reconocemos, Señor, que es mejor obedecer que los sacrificios. Es mejor ser humilde, Señor, porque no queremos ser más soberbios y que tú tengas que resistirnos y que tú tengas que vernos de lejos. No, hoy queremos ser mansos, Señor, para que tú puedas extender ese pacto con nosotros y hacia nuestros hijos, Señor. Dígale, Señor, yo te pido hoy en especial que estirpes toda rebeldía que haya en nuestros corazones, Señor. Desarraiga todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, todo lo que quiera oponerse a ti, Señor, a tu modelo, a tu voluntad. Desarráigalo de mi corazón, para que, como Jesús allá en Getsemaní, en el momento de su mayor crisis, podamos decirte, Señor, pasa de nosotros esta copa, mas no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Gracias, Señor, porque si somos fieles, tú nos darás tu pacto, Señor. Tú escucharás nuestra oración. Tú, Señor, verás con tus ojos. Tú, Señor, guardarás nuestra casa, Señor.
Ayúdanos a estar en ese pacto y ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades para que podamos someter nuestra carne y nuestra carne sometida se rinda ante ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, si usted ha hecho esta oración, vamos a seguir clamando todos estos días para que el Señor quite de nosotros toda esa rebeldía, todo ese orgullo y toda esa soberbia. Padre, te damos gracias por el grupo de FMM en casa. Bendecimos a todas las naciones y a todos los hermanos que están ahí compartiendo esta palabra, a los que nos envían sus estrellas, a los que están ahí en el chat internacional. Bendícelos, oh Dios. Padre, entra en pacto con ellos también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Muchas bendiciones.